Hoy nos visita de nuevo el equipo de Mad Experiencias para hablarnos de historias y anécdotas de la ciudad de Madrid y alrededores, que es tal y como hacen siempre cada vez que vienen por el programa. Y mi gran amigo y tocayo Víctor Bernardo Justo va a ser quien nos va a acompañar hoy. Muy buenas, Víctor, y bienvenido nuevamente al programa. Hola, querido amigo, ¿qué tal estás? Joder, ¿cuánto tiempo ya? Me apetecía volver a verte. Sí, pues la verdad es que al final siempre estamos hablando, ¿no?, de que a ver si vamos a quedar, a ver si hacemos esas rutas tan interesantes y fascinantes que hacéis vosotros. Y escúchame, por unas cosas o por otras al final siempre lo vamos atrasando y siempre que hablamos casi es para temas del programa, jolín. Al final nunca sacamos hueco para hacer esa ruta, pero te prometo de verdad que las tengo en mente, en serio. No te preocupes, esto es como los españoles con la conquista del Andaluz. Les gusta paladear los buenos momentos y si se tiene que tirar un 8 siglos, no pasa nada. La cuestión es engancharse con ganas luego cuando nos veamos, que cada vez queda menos, como decimos siempre. Sí, siempre queda por lo menos un día menos, eso sí es verdad. Bueno, espero no tardar 8 siglos, en poder volver a verte físicamente. Nunca es tarde si la dicha es buena. Venga, vale, te la compro. Bueno, pues a ver, Víctor, nos has hablado en anteriores programas de Arturito por Mar, nos has hablado del crimen del Capitán Sánchez, del crimen de la calle Fuencarral, de la masonería, de Joan Pujol. ¿Y hoy de qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy, Víctor, os traemos desde Mad Experiencias una cuestión un poquito morbosa, un poquito interesante para todos, algo que despierte las pasiones más internas de cada uno de nosotros, con unas cuantas historias, podríamos decir, algo picantonas de estos personajes históricos que circularon por Madrid a lo largo de la historia. Se presenta muy bueno el programa de hoy. Oye, Víctor, ¿era muy habitual tener esta, digamos, obsesión con el sexo dentro de la realeza? Eso sí, en la época de los personajes que hoy nos traes. Pues hombre, depende un poco del periodo histórico en el que nos encontremos. Siempre hemos tenido periodos de más pudor y de menos pudor. En la época de los Austrias, por ejemplo, en época de Felipe II o de Carlos I, la cosa era un poquito más light porque eran reyes un poquito, a lo mejor, más formales. Pero, por ejemplo, en la época de Felipe IV, y además de esto estuve leyendo recientemente, pues la verdad es que debía de ser una vida bastante alocado, porque, oye, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y si Vicente es el rey, pues qué menos que nosotros también vayamos para allá y probemos un poco las mieles de la realeza. Desde luego que sí, oye, desde luego que sí. Bueno, pues nada, ¿qué te parece si empezamos con, no sé, por ejemplo, Lope de Vega, Elena Osorio? Ya que, bueno, pues para situarnos un poco, me gustaría que nos explicases quién es esta persona y luego ya poquito a poco nos vas explicando por qué está en este programa de hoy. Venga, me parece estupendo realmente. Chicos, tengo que deciros que el personaje de Félix Lope de Vega y Carpio, pues obviamente es conocido por todos los que hayan estudiado algo de literatura aquí y es que es uno de los grandes del siglo de oro español. Es un personaje que vamos a encontrarnos en prácticamente todas las grandes obras que antes o después todos hemos visto en algún momento de nuestra vida. Y hoy me apetece que empecemos con él porque realmente es un tipo que aunque tiene esa parte cultural tan importante y tan profunda, también fue un ser humano con sus pequeños pecados y sus vidas intensas, por decirlo de alguna manera. Y es que Lope es fascinante desde el día 1. Es hijo de hidalgos. Destaca desde muy jovencito a nivel intelectual. La verdad es que el chaval es un fiera desde el día 1. Es mandado a estudiar al Colegio Imperial, que todavía existe en Madrid, está en la calle Toledo, que está construido por María de Austria, que es una de las hijas de Carlos I. Y ya desde el siglo XVI va a ser un lugar clave para toda la educación en el país y en la capital. Al poco tiempo de estar allí, pues lo que le sucede a Lope de Vega es que va a ingresar en el seminario. De primeras, Lope iba para cura, por sorprendente que nos vaya a parecer un poco más adelante. Pero
como os digo, aunque empieza desde jovencito en el tema del seminario y tal, y la verdad es que el chaval se lo saca con una mano atada a la espalda, el pecado de Lope siempre le va a acompañar desde muy jovencito hasta el final de sus días. Y es que, queridos amigos, nuestro protagonista de hoy era un mujeriego, ¿vale? Le gustaban las mujeres mucho, muchísimo. Y debido a este pequeño pecado que nuestro queridísimo Lope de Vega va a sufrir, este fénix de los ingenios no llegó a terminar los estudios en el seminario. Vaya, cosas de la vida. Lo que él termina haciendo es tirar por una carrera más prolífica para él, y es que se va a poner a escribir obras de teatro y versos a porrillo. Empieza su carrera como escritor con un éxito rotundo desde su inicio. Lope hace algo completamente distinto a lo que hacían los escritores de la época, y es que no escribe para la nobleza, sino para el pueblo. Él lo que hace es rasguear obras a su beneplácito que hablan de temas sociales, y que lo que hace al final es que esto le termina repercutiendo en su persona en una gran fama y en una no poco interesante fortuna, ya que Lope, que es lo curioso que tiene, solo ganaba dinero de lo que los espectadores que venían a ver sus obras le lanzaban a la palestra, le lanzaban al escenario, y ya os digo que poco no era. Lo que también tengo que deciros es que es uno de los autores más prolíficos, si no el mayor, de los escritores del siglo XVI y XVII. A Lope se le llegan a atribuir 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y varios centenares de comedias, entre las que destacar, pues yo qué sé, hay cosas que hemos visto todos, como El Caballero de Olmedo o Fuenteovejuna, Todos a una, que son obras de las más relevantes que va a tener en su vida. Sin embargo, como os decía, si nos detenemos para hablar de él en este podcast del que estamos iniciando el recorrido, es porque en realidad era un hombre con fuertes pasiones. Y hay un edificio en Madrid que resulta curioso por lo que es ahora mismo. A día de hoy es el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero está en la Plaza de la Provincia. Pero en su momento, cuando se construyó en el siglo XVI-XVII por Juan Gómez de Mora, era una cárcel, que era la cárcel de la Corte. Y es que nuestro querido Lope va a tener un periodo corto pero interesante de su vida, por el cual va a terminar pasando por aquel sitio en específico en Madrid. Y es que veréis, el Fénix de los Ingenios, como decía, es un hombre con una pasión desenfrenada tanto para la hora de escribir como para la hora de vivir, y obviamente en ese afán de pasiones pues va a tener unas cuantas amantes en su vida, y hay una de ellas que destaca en particular, una antigua amante suya que al final termina con tremendos problemas con Lope de Vega por difamaciones y calumnias, y que se trata de Elena Osorio, a la cual nuestro querido Lope conoce aproximadamente en la década de los años 80 del siglo XVI. Vamos a hablar un poco de Elena. Elena era una mujer separada de su primer marido. El mismo Lope le declara que era su primer amor, era su musa, era una mujer que a partir de ese momento empezaría a llamar su filis. Y es que tuvo 4 años de relación que fueron idílicos entre ambos. Lo único que sucede es que era una relación un poco rara, porque para que Lope consiguiera estar con Elena, lo que tenía que hacer era pagar a su padre, que era un empresario teatral, con obras de teatro para que él expusiera en sus teatros y con ello ganar dinero. ¿Qué es lo que sucede? Que a cambio de esas obras, pues nuestro querido Lope podía yacer con la maravillosa Elena Osorio. Pero todo en esta vida se acaba, queridos amigos, y en un momento determinado nuestra querida Elena le dice a Lope aquello tan típico de se me ha roto el amor de tanto usarlo. Y al final lo que va a suceder es que Elena va a cortar la relación con Lope de Vega, y la cuestión es que la va a cortar porque, como ella bien dice, se le ha roto el amor con Lope, pero no es que se le haya roto el amor del todo, ya que ha encontrado una nueva y estupenda pareja con un noble
de Madrid que se llama Francisco de Perrenot. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues lo lógico, que Lope no era una persona que llevara bien las rupturas, y menos si no las realizaba él, y no pudo resistirlo, muerto por los celos, y con esa increíble capacidad que tenía nuestro queridísimo Lope de Vega para sacarse rimas de la manga, decide poner a parir a Elena y a la familia con versos tan hermosos como estos que os voy a narrar ahora. Una dama se vende a quien la quiera, en Almoneda está, ¿quieren comprarla? Su padre es quien la vende, que aunque calla, su madre le sirvió de pregonera. Como bien podéis entender, con esta clase de rimas extendiéndose por Madrid a través de todos los mentideros de la ciudad, pues la familia Osorio no le hizo excesiva gracia en el momento en el que se enteró, y enfureció bastante. Tanto es así que al final termina yendo a ver al rey, ni más ni menos, para exigirle un castigo contra el escritor, o, por otra parte, si no hacía nada, la muerte por las propias manos de la familia Osorio. Ante esta situación, lo que termina sucediendo es que Felipe II, el rey del momento aquí en España, pues no le queda más remedio que encerrar a Lope de Vega en la cárcel de la corte. Y de primeras, Felipe II lo hace por intentar calmar los ánimos de Lope, ¿vale? Yo supongo que la conversación fue un poco de, mira, tío, te quedas aquí una semana, lo respiras, lo procesas un poco y ya después cuando salgas, pues seguro que lo ves con otros ojos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que Lope, de la que estuvo encerrado en la cárcel, cuando sale, en vez de estar más tranqui, lo que le pasa es que está todavía más enfadado que antes y lo que decide es contraatacar. Y esta vez ya la familia Osorio tira de la justicia castellana y la justicia en este momento es tajante. Lo expulsan 8 años de la corte y 2 años fuera del reino de Castilla. So pena de muerte si volvía. Ojo, cuidado, como se te ocurrirá volver antes de tiempo. ¿Qué sucede? Bueno, pues que tras esto, al final Lope, viendo que no tiene futuro dentro de la corte castellana, pues decide enrolarse en el ejército. Porque sí, porque es lo más normal que puedes hacer cuando ya no puedes escribir más. Y lo que le sucede a Lope, que es algo fascinante, es que se enrola en el ejército y participa en una batalla que también es conocida por todos vosotros, que es la de la grande y felicísima armada de Felipe II. Aunque seguramente la conozcáis por el nombre que los cachondos de los ingleses le pusieron en su momento, ya sabéis cómo es el humor inglés, y es que la llaman la Armada Invencible. En esa Armada Invencible, lo que sucede es que Lope de Vega va a ir embarcado en una de las naves. Y lo que sucede es que el tío sobrevive a todo aquello. Va a ser uno de los poquitos barcos que sea capaz de ir hasta Inglaterra y volver más o menos sano y salvo, con por lo menos la tripulación dentro del barco, cosa que no pasó con la mayoría de los navíos. Tras la vuelta de Lope de aquella Armada Invencible, no tan invencible, como decía Felipe II, él no había marchado con ella para luchar contra los elementos. Lo que sucede es que vuelve para España, y de la que vuelve para España, pues pasa que se casa otro par de veces. La primera se va a casar en Valencia, porque todavía le pilla justo en el periodo de exilio que tiene del Reino de Castilla. Pero ya la segunda vez que se casa aquí en Madrid. Y además se casa en un lugar que todavía existe, que es la iglesia de San Ginés, la que está al lado de la discoteca Joya Eslava y la churrería de San Ginés, bastante más popular para todo el mundo. Y lo que sucede es que allí en esa iglesia se casa con la hija de un rico comerciante que es abastecedor de carnes y pescados de la capital. Él va a mandar su producto a la casa de la carnicería, al edificio que ahora es el Hotel Pestana de la Plaza Mayor. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que ante esta situación muchos de los enemigos del propio Lope de Vega van a sacar punta a esta circunstancia, ya que lo que empiezan a aludir es que era un matrimonio de conveniencia y que Lope se casaba por dinero, entre otras cosas, para poder mantener a todos los hijos que tenía dispersados por el reino, ya que aquí donde hablamos de Félix Lope Vega y Carpio, tenemos que decir que el compi tiene 15 hijos, entre ilegítimos y legítimos. Con esto, pues también se empieza a ver que Lope
para intentar mantener su ritmo de vida, también empieza a hacer una cantidad ingente de trabajos para mantener ese estatus. Y no es por menos por lo que nuestro queridísimo Miguel de Cervantes, otro coetáneo de la época, le termina llamando monstruo de la naturaleza. Ya con la muerte de su segunda esposa y un intento de asesinato a principios del siglo XVII, del que se salva por su pericia militar y en realidad también porque le viene Dios a ver, decide dar un cambio radical en su vida. Y lo que hace es acogerse de nuevo a aquello que ya hacía tantos años había dejado atrás, que no era otra cosa que el sacerdocio. Y tengo que deciros que la verdad es que si hay una versión real a día de hoy, en ese periodo histórico de la famosa serie del pájaro espino con la que nuestros padres se criaron, es ese Lope de Vega del que os hablo ahora. Ya que obviamente, animal de viejas costumbres, aunque termina dentro de la iglesia, dentro del seno de la iglesia, no tarda en volver a las andadas. Y en sus últimos años de vida se enamora de una chavalita de 25 años. En aquel momento, cuando Lope se enamora de ella, se llevaban 29 años el uno por el otro. Es decir, se llevaban más años entre ellos que años tenía la pobre chavala. Y lo que sucede es que con esta última es con quien tendrá a su última hija, antes de que, como os decía, el Fénix de los Ingenios, ese monstruo de la naturaleza, falleciese aquí, en la ciudad de Madrid. Menudo pájaro estaba hecho este Félix, menudo pájaro espino estaba hecho Félix López. Cómo supo buscarse una mujer bastante más joven que él, oye, para saciar sus gustos y necesidades, ¿no?, que tenía. Si no recuerdo mal, has dicho 29 años, o sea, tenía 54 años, madre mía. Ya ves, todo 54 años y ella 29, Víctor, que es una barbaridad, incluso para los cánones de la época en la que ellos vivieron. Sí. Bueno, hombre, hoy en día es algo, quizás no es algo habitual, ¿no? En aquella época eso era un poco más habitual, ¿no? Algo más, por eso te digo que dentro de lo que cabe, hombre, podríamos entenderlo dentro de los cánones históricos del momento, pero aún así llevarse 29 años era una absoluta barbaridad. Normal, hombre, me imagino que él le proporcionaría un estatus a ella bastante elevado y bueno, pues le compensaría a ella, no sé. No podemos preguntarle ya por qué motivos, pero bueno. Pues la verdad es que es sorprendente porque la mayoría de los escritores del siglo de oro, y esto es algo que a los escritores en general les pasa a lo largo de la historia, se mueren bastante arruinados. O sea, tienen un momento en el que a ellos les va guay, pero normalmente despilfarran tanto y tan mal que al final se mueren prácticamente todos en la vil ruina. Y yo siempre digo que es que al final Lope era un hombre que supo mantener sus encantos hasta el minuto cero de existencia y debía de ser un buen vendedor de Biblias, como se decía antes. Pues ¿qué te parece si nos vamos con otro personaje de los que vamos a tratar hoy, que es José Cadalso y Vázquez, ya que su dura infancia quizás le dejó marcado y por ello no está hoy con nosotros. Si no recuerdo mal, su madre murió en el parto y su padre no lo conoció hasta que él tenía 13 años por motivos de viajes y negocios, ¿no?, que solía hacer el padre por las Indias. Y le tuvo que andar criando un tío suyo que además era fraile. Bueno, le estuvo adoctrinando en ese tipo de educación y bueno, y juraría que acabó siendo militar, si no me equivoco, Víctor. Pues sí, compañero, la verdad es que la vida de José Cadalso fue intensa a más no poder. Ya no solamente en su vida biográfica, como bien has comentado, que la verdad es que tuvo un periplo cuanto menos intenso, sino también, por siendo recurrentes a lo que estamos mencionando, a su vida amorosa. Es más, tiene una historia muy loca con uno de los libros más conocidos que hay en su haber. Víctor, ¿y de qué libro se trata? ¿Cuál es ese libro? Pues mira, tocayo, en realidad del libro que os vengo a hablar es el de Noches Lúgubres, uno de los libros más famosos de José Cadalso, y que lo que sucede es que en el momento en el que se escribió
por parte de Cadalso en papel negro con tinta dorada y cuenta una historia cuanto menos intensa de un suceso que tiene mucha relación con la propia vida personal de José Cadalso. Bueno, pues nada, Víctor, somos todo oídos, cuéntanos. Pues mira, para esto tenemos que irnos a otro punto de Madrid que todavía existe a día de hoy y que es muy importante en la historia de la que tenemos que hacer mención. Tenemos que dirigirnos al barrio de las Letras, a un lugar que se encuentra al este en Madrid. Allí nos vamos a encontrar con un mundo pues que en realidad todos los literatos del 16, 17, 18, 19 pues han convivido y han cohabitado. Y en este espacio también tenemos que localizar un punto muy específico del mismo, y es la iglesia de San Sebastián, una iglesia que también es conocida en Madrid como la iglesia de los actores, ya que durante el Siglo de Oro, como estábamos hablando, era la más concurrida por su cercanía a este barrio de las Letras, y allí se juntaban directores, actores, actrices, que se dedicaban a cerrar tratos entre los bancos de la iglesia para beneficio de todos. El número de personajes que tienen que ver tanto en su nacimiento como en su matrimonio como en su defunción en esta iglesia de aquí son innumerables. Es más, los podemos ver en una placa que hay colocada en la entrada justo al inicio de la iglesia, y en donde, por destacar a un personaje del que ya hemos hecho mención, fue el lugar de enterramiento de Félix Lope de Vega y Carpio en 1635, para ser exactos. Tengo que deciros que a día de hoy el lugar de enterramiento de Lope está completamente desaparecido, ya que lo que sucedió es que, los españoles en general tenemos una manía un poco mala a la hora de preservar a nuestros muertos famosos. Y lo que le sucede a esta iglesia de San Sebastián es que el cementerio que tenía justo a su lado fue un cementerio que se perdió en el siglo XIX por una de las desamortizaciones que hubo en ese periodo, y que al final terminó a manos privadas, y terminó montando una pequeña floristería que está justo al lado. Y es este lugar, esta floristería, el punto en el que nosotros nos vamos a centrar para la historia de la que os tengo que hacer mención con José Cadalso y sus Noches Lúgubres. Y es que lo que sucede en Noches Lúgubres es que un hombre que está enamoradísimo de su mujer, de su amada, de repente se queda roto por el dolor de la muerte que le acaece a su amada. Y lo que sucede con la historia es que el amante decide ir al cementerio en donde ella está enterrada para exhumarla, para sacarla de allí y llevársela a su hogar para posteriormente quemarse con ella y con la casa, a lo bonzo. En la obra, esa obra transcurre en 3 noches, en las cuales nuestro protagonista va a ir teniendo una serie de vicisitudes que van a ir hilando la historia con esta ensoñación que tiene nuestro prota. En la primera noche lo que va a pasar es que soborna al enterrador, porque cuando llega al cementerio con el pico y con la pala, pues el tío se encuentra allí al enterrador, y el pobre enterrador le dice: pero oiga, ¿qué hace usted aquí a estas horas de la noche? Y el otro le intenta convencer y al final termina sobornándolo para que le dé el visto bueno para la loca tarea que se ha propuesto. Pero al final tarda tanto en convencerle que se hace de día y tiene que dejar esta tarea para el día siguiente. Al segundo día vuelve otra vez al cementerio todo convencido para intentarlo. Pero cuando está a punto de comenzar, lo que sucede es que entre la niebla un hombre malherido de repente aparece y, tambaleándose, se tira justo a los pies de nuestro pobre protagonista y se muere agarrado a su pierna. Lo que provoca que cuando llega la policía, que obviamente pues se ha enterado de todo lo que ha sucedido y se encuentra al muerto allí enganchado al pie del tipo que está con el pico y con la pala, pues no tienen que pensarlo mucho. Directamente enganchan al pobre desgraciado y se lo llevan a comisaría.
Y entonces el pobre diablo se tiene que dedicar prácticamente toda la noche a convencer a los agentes de que él no tiene nada que ver con ese crimen, que él simplemente estaba allí por casualidad. ¿Qué es lo que termina pasando? Pues que efectivamente al final una serie de pruebas dan por conclusión de que él efectivamente no tiene nada que ver con ello y le sueltan. Y aún así, aunque es ya la última hora de la noche, el tipo, todo convencido, se quiere ir a desenterrar a su amada. Pero al llegar al cementerio, se encuentra con el hijo del enterrador, que de repente le empieza a contar un chorreo de historias tristísimas, a cada cual peor. Le dice que su madre, su hermano y su abuelo acaban de fallecer, que tiene otros 3 hermanos en estado grave, que tiene una hermana que se acaba de fugar. Y claro, tras todas estas historias, pues al pobre diablo se le quitan las ganas y se vuelve a su casa completamente decepcionado ante el nuevo fracaso de aquella noche. Y al final, en la última noche, lo que va a suceder es que José Cadalso es una noche que deja en el libro incompleta. No está acabado ese final de la última noche. Pero en ese final de la última noche, lo que se lee es que nuestro valiente protagonista, y algo loco, ya con el sepulturero también completamente resignado ante el ímpetu del profanador, pues se ponen manos a la obra. Pero como os digo, no termina, y por lo tanto no saben al final si consigue llevar a cabo su loca hazaña o se queda en agua de borrajas como en noches anteriores. En fin, como podéis entender, una historia bastante loca. Os recomiendo infinito que os leáis Noches lúgubres de José Cadalso, porque es una obra que merece la pena que tengáis en vuestro haber. Y como os decía, es una obra que en realidad está inspirada en una vivencia personal de José Cadalso. Y es que a José Cadalso le pasa algo muy parecido a lo de nuestro pequeño protagonista de la obra. Y es que a él también se le va a morir una amada que fallece repentinamente. Y lo que va a hacer José Cadalso es exactamente lo que describe como propuesta del protagonista en la obra de Noches lúgubres. Se quiere ir al cementerio de San Sebastián, en donde aquí su amada se encuentra enterrada desde hacía pocos días, desenterrarla, llevársela a casa y suicidarse con ella, para ya compartir eternamente su amor en el otro lado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en realidad va a ser interceptado por los criados del conde de Aranda, un amigo, muy amigo de Cadalso, que le impiden llevar a cabo la profanación. Así que como no puede llevarla a cabo, al final el pobre diablo de José Cadalso, para, supongo que quitarse esa espinita de no haber poder concluido ese final tan majestuoso y trágico que quería, pues escribe Noches lúgubres. Vaya ideas locas, ¿no? que da el amor. Habría que entenderle también como hemos dicho, ¿no? Hay que situarse en la época y en las personas, en sus sentimientos, ¿no? Para entender el por qué él se quería quitar la vida para unirse con su amada. Como te digo, el amor hace locuras. Y esta es una de ellas, Víctor. Totalmente. Pero bueno, pues nada, ¿qué te parece si nos vamos ahora con un poeta, prosista y dramaturgo que se llama Nicolás Fernández de Moratín? Y si la memoria no me falla, creo que es quien inició la poesía taurina, además de muchas otras cosas. Sí, señor. Inició la poesía taurina y además es el papá de otro de los grandes escritores del siglo XVIII, siglo XIX, que es Leandro Fernández de Moratín. Pero Nicolás también tiene una vida intensita y también hace cosas cuanto menos entretenidas. De Leandro conocemos pues el famoso Sí de las niñas, pero si yo tuviera que quedarme con un libro en particular de Nicolás Fernández de Moratín, es del que os voy a hablar en este momento. Y es que si estamos ahí donde nos habíamos quedado anteriormente, en el cementerio, en aquella floristería de la iglesia de San Sebastián, lo único que tenemos que hacer es girarnos 180 grados y nos encontramos delante de un pedazo de palacio
que es el Palacio de Tepa, uno de los palacios grandotes que hay ahí en el siglo XVII en Madrid, y que en realidad es el punto estratégico en donde se colocó algo muy interesante en el siglo XVIII, que es la Fonda de San Sebastián. Un lugar imprescindible de la literatura y de la tertulia literaria en el siglo XVIII, en donde otro de esos protagonistas de los que hemos hablado anteriormente, José Cadalso, leyó otro de los libros que también le hace muy famoso, que es Cartas Marruecas, y donde, como bien estábamos hablando, nuestro querido Nicolás Fernández de Moratín, el papá de Leandro, leyó este libro fascinante que os traigo hoy y que se titulaba El arte de putear. Y es que cuando hablamos de literatura hay veces que nos sorprenden los temas que podemos llegar a tocar, y cuando leemos un título tan sugerente como esta magnífica obra del arte de putear, pues seguramente a la mayoría de nosotros se nos venga a la cabeza el arte de hacer la puñeta bien a alguien, el arte de picar a alguien, de hacerle un poquito de boicot a alguien en la vida. Pero tengo que deciros que Nicolás es infinitamente más literal en el concepto, ya que el arte de putear, era un manual pedagógico escrito en 1770 sobre el arte de irse de prostitutas bien en Madrid. Y es que... O sea, que Víctor, que hay un manual, perdóname que te corta, hay un manual, o sea, escribió un manual para irse bien de prostitutas, es decir, o sea, se podía ir bien y mal. Sí, es que ese es el concepto más fascinante. Hay una manera de ir bien y una manera de ir mal de señoritas de pago, y en el caso de Nicolás, pues básicamente te da las instrucciones para ir bien a este tipo de encuentros. Me imagino que sería un bestseller de la época. Pues aquí es donde tenemos que entrar en la historia, porque básicamente lo que sucedió con este arte de putear es que, pues como os digo, Nicolás Fernández de Moratín lo que hace en el tratado es explicar de una forma didáctica los usos y costumbres que se tenían para llevar a cabo con las meretrices, y también te explicaba pues las medidas de protecciones profilácticas de la época, o qué hacer en caso de dejar embarazada a alguna de ellas. En fin, un manual en toda regla y con todos los pormenores necesarios para que tu noche fuera una noche fantástica, ideal, en ese Madrid del siglo XVIII. Y lo que le sucede es que no se convierte en un bestseller de la época, lamentablemente, porque el arte de putear solamente vio la luz en este lugar del que estamos hablando, en esta Fonda de San Sebastián, ya que fue aquí donde fue leído por propio Nicolás de Fernández de Moratín, en esta Fonda de San Sebastián. Aquí fue leído por primera vez. ¿Qué es lo que sucede? Que no fue publicado hasta muchísimo tiempo después, debido a que ese contenido que tenía el libro pues fue inscrito rápidamente en la lista de libros prohibidos por la Inquisición, que todavía existía por aquel entonces en España. Y tengo que deciros que la primera publicación legal que hubo del libro fue en 1898, es decir, un siglo después, más de un siglo después. Así que, cuanto menos es un libro interesante para tener en la mesilla de noche, y conocer los usos y costumbres que tenían estos madrileños del siglo XVIII. A día de hoy ya no es, por supuesto, ni por asomo tan difícil de encontrar. Si queréis una edición en papel, solamente tenéis que ir a una librería y pedirlo, que lo tendréis con cierta sencillez. Pero si no, San Google nos pone nuestro camino fácil, y lo podemos encontrar sin ningún tipo de problema para descargar en PDF, ya que en esta época pues ya obviamente no existe el copyright. Los familiares de la familia Fernández de Moratín lamentablemente ya no cobran derechos por la obra. Vaya, porque en aquella época, o sea, me parece algo curioso, Víctor,
que en aquella época no hubiera tenido un gran éxito, dado que estamos hablando de una sociedad muy machista, ¿no? Por lo menos la que había aquí en España en aquellos años. Y fíjate tú que eso, ¿no? Que, bueno, que hasta la Santa Inquisición, bueno, sí, claro, la Santa Inquisición, claro, te va a prohibir todas las cosas que le guste a la sociedad, mientras no hagas daño. Yo lo demás, cada uno que disfrute como quiera, ¿no? Pero que te va a prohibir obviamente todo tipo de diversión, de disfrute. Bueno, eso ya nos lo ha enseñado la historia. En fin, pues eso, fíjate qué curioso, ¿no? Oye, a lo mejor alguno de los que nos está escuchando le resulta interesante, ¿eh? Hombre, yo tengo que reconocer que no es un libro que tenga en mi haber, pero sí que me resultaría tremendamente atractivo el obtenerlo. Lanzo un comunicado aquí desde las ondas para que si alguna virtuosa persona y generosa por otra parte me lo quiere regalar, pues que escriba al programa y yo le mando la dirección de envío, que no tengo ningún problema de obtenerlo. Bueno, si no, luego después nos recuerdas las formas de contacto con vosotros, con más de experiencias y muy a las malas, se pueden poner en contacto directamente desde allí, que no me importa que se pongan a través del programa, sinceramente, pero bueno, es más directo desde allí, Víctor. No te preocupes. No creo que encontremos esta generosa persona, pero independientemente, todo que quiera ponerse en contacto con nosotros, una visitita, por lo menos hasta la Fonda de San Sebastián, sí que les hacemos, que es uno de esos puntos clave en nuestra visita del Barrio de las Letras, que además a la gente le sorprende y le gusta mucho conocer. Pues Víctor, te sorprenderías, ¿eh? Te sorprenderías. Hay amigos que nos apoyan de muchas maneras y te sorprenderías, en serio, ya te lo digo. Pero bueno, vamos con el siguiente personaje de hoy también. Y ahora nos toca hablar de Felipe IV Calderona. Recuerdo que fue especialmente activo en el ámbito sexual, nada raro entre reyes, pero bueno, no quiero hacerte spoiler con lo que te voy a decir ahora, pero ¿la historia que nos vas a contar tiene que ver algo con la Calderona? Pues, Víctor, vamos a hablar del Latin Lover, de los Latin Lovers del siglo XVII español. Vamos a hablar nada más y nada menos que de don Felipe IV, rey de España, conocido como el Rey Planeta, el Rey Pasmado y también el Rey Galante, que es lo que nos trae esta velada a coalición. Verás, sí, hoy vamos a hablar de esta mujer, de la Calderona. Vamos a hablar de una mujer magistral también, que va a tener una vida intensísima y que va a tener al final incluso una relación profunda con la Casa de los Austrias, entre otras cosas por estos caprichos del destino de Felipe IV. Veréis, vamos a ponernos un poco en contexto. Felipe IV tenemos que ponerlo en situación. Es un Austria, vivió en el siglo XVII, a mitad del siglo XVII, es el hijo de Felipe III, es uno de los conocidos como Austrias menores. Y con este concepto de la Austria menor, pues la verdad es que nuestro colega supo aprovechar cada segundo de su real posición, siendo un gran aficionado de dos pasiones en particular que destacaban sobre las demás. Una de ellas, el teatro. Era un forofo de todo el arte, la cultura y sobre todo de las letras, y la verdad es que tuvo la bendita suerte de coincidir con la crème de la crème del siglo de oro español. Vivió con Lope, vivió con Calderón, vivió con Quevedo, vivió con todos los que se nos puedan ocurrir de esas fechas, que son gente fascinante y que darían para miles de horas de conversación. Pero luego además es que aparte de ese mundo cultureta que le molaba mucho, la otra cosa que le fascinaba por encima de todas eran las mujeres. Y es que, queridos amigos, lo de Felipe IV con las mujeres era un no parar. Para que os hagáis una idea del personaje, Felipe IV se casa 2 veces en su vida, ¿vale? La primera vez se va a casar con Isabel de Borbón, y con Isabel de Borbón va a tener 6 hijos, que no está nada mal. Y luego ya con la segunda esposa que tiene, que ya está el hombre más mayor, más cansado, está más desfogadete, en vez de tener 6, pues lo que va a tener son solamente 5. De manera que al final de su vida, el tipo, ya solamente con hijos ilegítimos, metió 11 chavales en su vida, que se podía jugar los partidos de fútbol él solo allí en el campo del Palacio Real.
Pero lo que sucede es que, bueno, luego la historia también tiene sus versiones y con Felipe IV tenemos las buenas lenguas y las malas lenguas. Cuando hablamos de las malas lenguas y de Felipe IV, lo que nos llegamos a encontrar es que, depende de dónde miremos, Felipe IV se le llegan a contar hasta otros 39 hijos bastardos, que son fruto de pasiones desenfrenadas del monarca con cortesanas, doncellas y básicamente cualquier cosa que tuviera falda en aquellos tiempos, ¿vale? Aunque, como os digo, estos son las malas lenguas. Luego tenemos las buenas lenguas, en las que nos dan una figura de un Felipe IV más rebajado, y en vez de tener 39 hijos bastardos, pues que son muchos, pues solamente va a tener entre 13 y 14, que están más o menos contrastados. Que, hombre, no son 39, pero tampoco está mal. Si te junta la casa con 25 niños, pues no es baladí, que se dice. Ahora es difícil criar a uno, pues imaginaros a 25. Debía de ser una locura. Hombre, ten en cuenta, Víctor, que cuando tienes gente que te los cría, tienes patio suficiente para dejarlos correr y sobre todo tienes metros de casa para que, vamos, que se pierdan. Imagínate, claro. No tendrían problemas con tener un poco de espacio de terraza en la pandemia, la verdad. No creo que fuera ese su mayor problema en el mundo. Me parece a mí que no, ¿eh? Bueno, tengo que deciros que, efectivamente, hablando otra vez de esos caprichos de Felipe IV, pues, como os decía antes, es un gran fan de la literatura. Y como os decía, también coincide en el tiempo con un personaje importante, que es el dramaturgo real, en realidad, que es nada más y nada menos que don Pedro Calderón de la Barca. Calderón de la Barca es un tipo excepcional dentro del Siglo de Oro. Tanto es así que con la muerte de Calderón de la Barca se da finalizado, históricamente hablando, el Siglo de Oro español. Pero lo que sucede es que Calderón era un tipo interesante ya en su momento, era un hombre con una forma de entender la vida particular. Es el único de los escritores del Siglo de Oro español que no va a vivir en el barrio de las Letras. Él vivió en la calle Mayor, en el número 68, en realidad, de la calle Mayor. Todavía conservamos la casa de Calderón de la Barca gracias a un personaje histórico que me vas a permitir el parón, pero tengo que hacerle mención porque es excepcional. Es uno de los cronistas de Madrid por antonomasia y no es otro que Mesonero Romanos. Mesonero Romanos es, vamos, el ídolo al cual yo quiero aspirar cuando sea mayor. Y luego, además, lo que le sucede es que este cronista del siglo XIX era un activista de la época y él es el que se encarga de defender el patrimonio histórico de la ciudad y, entre otras cosas, se va a dedicar a intentar salvar todas las casas de los grandes escritores del Siglo de Oro español que todavía existían en el siglo XIX. La de Lope, la de Cervantes, la de Calderón. Y lamentablemente solamente le saldrá bien con esta de Calderón de la Barca, pero es que además la historia de cómo le sale bien es que ya un mesonero romano muy mayor, con su garrota, se acerca hasta la casa de Calderón de la Barca y lo que hace es que empieza a darles de bastonazos a todos los obreros para quitarlos de en medio. Imaginaros un señor de 70 años quitando a los obreros de la obra a bastonazo limpio para que no pudieran continuar con la picada que le hicieron a la casa. Y la cuestión es que, pues en ese momento le hizo gracia a Fernando VII, que era el rey que había en la época, y gracias a esa historia se salvó la casa de Calderón. Y ya os digo que es un lugar idílico y especial de Madrid. Pero bueno, dejando esto aparte y volviendo a lo que nos atañe, lo que sucede es que Calderón de la Barca en el siglo XVII, cuando vive, pues entre todas las cosas que hace, también va a adoptar a una chiquilla que se llama María Zápalos, la cual, cuando había cumplido una cierta edad, pues se convierte en la musa favorita del escritor, dándole los papeles principales en los estrenos de sus obras en un teatro que hay aquí cerca, que es el Teatro del Príncipe en Madrid, que es lo que a día de hoy conocemos como el Teatro Español, el teatro más antiguo que le queda a Madrid. Desde 1583 está allí. La cosa es que para Felipe IV aquello fue una combinación explosiva de circunstancias, porque uno de los días, obviamente, yendo al teatro, dio la casualidad de que la actriz principal que representaba la obra era la Zápalos, era Calderona. ¿Y qué es lo que sucede? Pues en ese momento el monarca
no pudo nada más que al verla pensar en aquella mítica frase de negros tus ojos corazón, esperando que la Calderona, cuando fuera a visitarla al backstage con un ramo de rosas gordoncho para felicitarla por el buen trabajo que había hecho en la obra, le contestase aquello que él deseaba más que nada, que era más negros los suyos, majestad. Y la cuestión de la historia es que gracias a que la Calderona andó rápida, pues también contestó lo que tenía que contestar y empezaron un idilio amoroso, precioso, estupendo, divino, que además les llevó a mantener una relación durante muchísimos años a Felipe IV con la Calderona. Y es que no sabemos si porque el rey estaba mayor o porque la Calderona hacía mujeres que ninguna otra mujer sabía hacer en la época, el rey, como os digo, se encapricha mucho de la Calderona. Y lo que sucede es que un buen día, en la Plaza Mayor de Madrid, se juntan el hambre con las ganas de comer. Porque es que veréis, en la Plaza Mayor de Madrid, pues ha sido la plaza más grande de la ciudad desde hace muchos siglos y siempre se han hecho como los espectáculos públicos más grandes. Entre otras cosas, yo creo que ya hablamos en algún momento en otro podcast de ello, se han hecho las corridas de toros en la Plaza Mayor de Madrid. Las corridas de toros se hicieron entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Y lo que sucedía es que cuando se colocaba la plaza para tal vicisitud, pues en la plaza llegaba a albergar 50.000 personas de capacidad. 50.000 personas en Madrid en el siglo XVII es la mitad de todo Madrid. Entonces, es un espectáculo de gran difusión. Y obviamente, cuando sucedían esta clase de espectáculos, la familia real solía asistir a ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que la familia real tiene un sitio especial en la Plaza Mayor, que es el Balcón Real de Panadería, que es el balcón que si os dirigís allí en algún momento de vuestra existencia, cosa que recomiendo, es el balcón que tiene las banderas colocadas en el frente. Pues en ese balcón lo que sucedía es que se iba allí la familia real a ver los espectáculos. Y lo que sucede es que para esto hay un protocolo. Primero, cuando se accede a la plaza para esta clase de eventos, pues primero entra los plebeyos, luego entra la nobleza y el clero, y luego entra la familia real, entran los niños, entra la mujer y entra por último su majestad el rey. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el día del acontecimiento de la Plaza Mayor de la corrida de toros de la que os hablo, cuando ya está todo el mundo allí dentro y han entrado los niños, ha entrado la mujer y ya solamente queda por entrar Felipe IV, que está la gente extasiada, que ya está todo el mundo desatada en el momento, de repente Felipe IV se asoma al balcón, pero no se asoma solo, se asoma enganchado del brazo con la Calderona. Y claro, el cambio fue drástico en el ambiente de la plaza. Todo el mundo empezó a susurrar a la pobre Isabel de Borbón, creciendo en los cuernos exponencialmente. Ya el rey excusándose, ¿no? Que es una amiga que ha venido y no tenía sitio. En fin, un desastre. La conversación posteriori debió de ser algo bastante parecido a, oye, ya entre Isabel de Borbón y Felipe IV, decir, oye, mira, bonito, tienes dos opciones, o me quitas tú a la niña de aquí, o si la quito yo, tú vas detrás por mucho monarca que seas. Y Felipe IV, que pues a veces tenía sus puntos de lucidez, vio que la había pifiado y decidió ponerle solución al concepto. Y efectivamente, sacó a la Calderona del balcón real, pero a cambio lo que le hace es construirle un balcón propio justo en un arco de los que hay señalizados en la Plaza Mayor, porque es el único arco gigantesco que hay que está cegado, que no tiene salida a la calle colindante. Y lo que hace el tipo es construirle un balconcito a la Calderona y regalárselo a ella. Que además, si nos plantásemos allí en ese momento, tenemos un ángulo ideal y perfecto para que si te quieres lanzar un guiñito cómplice o un besito al aire, no te lo intercepte nada. Así que todo el mundo feliz, excepto la pobre reina, que es la que le tocó pringar. Solamente quiero añadiros una cosa. Quiero que sepáis que la vida de María Zápalos con Felipe IV fue una vida que se alargó mucho en el tiempo. Y a María Zápalos le fue bien con Felipe IV. Tanto es así que nuestro queridísimo monarca le llega a construir en el Palacio del Buen Retiro a la Calderona un coliseo de comedias para que cuando el rey quiera ver obras, simplemente sea la Calderona quien le represente en su teatro personal las obras a su majestad el rey con la selecta parte de la corte que él decida.
Y luego también es interesante e importante saber que si conocemos a uno de los hijos bastardos de Felipe IV, es al siguiente, el que os voy a hacer mención, que es el hijo que Felipe IV tiene con la Calderona. Y es que en el reinado posterior al de Felipe IV, el de Carlos II, el valido de este, Juan José de Austria, es ese personaje del que os hablo. Es ese hijo bastardo que va a tener Felipe IV con la Calderona y que va a ser luego el valido del siguiente monarca dentro de la línea de sucesión de los Austrias, que ya será el último antes del cambio con los Borbones. Y deciros de Juan José de Austria que fue una de las pocas personas que en vida apreció realmente a Carlos II el Hechizado, que el pobrecillo estaba para el arrastre, pero ya como también sabremos decir, eso es otra historia completamente distinta. Víctor, también muy cerca de allí, por la calle Sacramento, creo recordar, había una historia de una mujer apodada la Panderetera. Y creo que su historia encajaría también muy bien con el tema que hoy hemos tocado. ¿Conoces la historia, Víctor, de esta panderetera? Bueno, tocayo, hemos ido a tocar una mujer que tiene su leyenda negra en Madrid. Tenemos una historia de fantasmas con erótico resultado, podríamos decirlo. Y es que efectivamente aquí, en esta calle Sacramento de Madrid, a la altura de un jardincito que no mucha gente conoce en la ciudad, que es el Huerto de las Monjas, pues lo que sucedía es que en el siglo XVI allí había una calle que era la calle de la Ventanilla. Y en esa calle, en ese lugar, vivía una mujer en Madrid llamada Catalina González, pero que era más conocida por todo el mundo como la Panderetera. De esta historia hay muchas versiones y hay más leyenda a veces que realidad. Yo he intentado, desde el equipo de investigación, hemos intentado, mejor dicho, sacar la parte más realista de dicha historia, porque parece ser que sí que fue un personaje histórico real y que era una mujer bastante interesante. En algunas versiones se dice que era luthier, es más, que era especialmente buena tocando la flauta, tocando el rabel, la chicharra y, cómo no, la pandereta. De ahí el apodo que le ponen en Madrid. Pero también se sabe, por lo visto, que era una mujer bastante descarada, muy simpática y que se sabía muy atractiva, que se sabía una chavala muy guapa. Y es que lo que cuenta la historia de ella es que era muy popular entre los hombres de la Villa de Madrid, ya que todos los días nuestra queridísima y bella Catalina se asomaba por la ventanilla de su casa bastante ligera de ropa, lo que hacía que, entre otras cosas, fuera bien aplaudida por todos los vecinos varones que por allí se asomaban y que intentaban conquistar su corazón de todas las maneras habidas y por haber. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que efectivamente los hombres de Madrid estaban muy contentos con la panderetera, pero las mujeres de los susodichos hombres no llevaban muy allá esta situación. Y se solía comentar que si alguno llegaba tarde a su hogar era porque se había retrasado mientras se le caía la baba con la panderetera mirando desde su ventana, llegando incluso a asumir como término popular en Madrid, y que se mantuvo durante mucho tiempo, el término de panderetero para un hombre infiel, para un hombre que se iba con mujeres de mala vida, como se suele decir tradicionalmente. La cosa es que se sabe que dichas mujeres, las mujeres de estos hombres en Madrid, intentaron no pocas veces acabar con la vida de Catalina González, y en algún que otro momento algunas de ellas intentaron agredirla e incluso intentaron quemar su casa con ella dentro. Pero, azares del destino, al final el problema se resolvió solo, porque un buen día estas mujeres se levantaron con una feliz noticia para sus oídos, y es que la panderetera fue hallada muerta en su hogar. Tengo que deciros que tuvo un entierro público en el que no pocos hombres lloraron la pérdida de tan bella mujer para la Villa de Madrid,
Y a partir de ese momento también se empezó a circular una leyenda, un rumor, llamémoslo como quieras, en el que algunos hombres, rotos por el dolor de la pérdida de la panderetera, entraban en casa de la misma, ya cuando no estaba, para ver si seguía allí, en un intento, un poco ridículo por otra parte, de no asumir la muerte del rostro más bello que jamás habían visto. Pero la cosa es, y lo cierto es, que aquellos intrépidos que entraron en la derruida casa de Catalina jamás volvieron a salir de ella. Uno de los hechos más notables desde entonces es la presencia del fantasma de la panderetera cada noche que se asomaba a su ventanilla, y que a día de hoy es la historia que nos ha quedado y que todavía nosotros seguimos contando como os la hemos contado a vosotros esta tarde. Víctor, ¿y qué me dices de Enrique IV el Impotente? ¿Crees que realmente llegó a fecundar a Juana de Avis o quizás hubo otra persona en su lugar? Bueno, es que aquí nos estamos yendo al salseo y al marujeo más grande de todo el siglo XV en la historia de España. Y es que con la historia de Enrique IV el Impotente colocamos a los dos reyes más famosos de la historia de nuestro país, que son nada más y nada menos que los Reyes Católicos, y que si no hubiera sido por este tío y la historia que os voy a contar ahora sobre él, no tendríamos Reyes Católicos en la historia de España. Habría sido completamente diferente la historia de nuestro país desde entonces en adelante. Mira, Enrique IV es un personaje muy importante para la historia de Madrid en realidad. Fue un rey que vivió en el siglo XIV y que en realidad es el que le concede el título de noble y leal villa de Madrid a nuestra querida capital. Fue un hombre interesantísimo, entre otras cosas por sus vivencias matrimoniales, que fueron de las cosas más locas que yo he conseguido encontrar a lo largo de mis investigaciones. Y es que este personaje se casa de primeras nupcias con una señorita que se llama Blanca II de Navarra. Y lo que sucede es que en las bodas de la Edad Media, pues hay una cuestión a resolver que es importante que haya testigos en ella, y es justamente la noche de bodas. Tu primera noche con tu esposa, si eras el monarca, no la pasabas solo con tu nueva esposa. Había allí un elenco de público no pequeño que se dedicaba a dar el visto bueno de el buen hacer, el buen facer, como se decía en aquella época, del monarca. Y es que la cuestión de Enrique IV con Blanca II de Navarra es que cuando ellos se metieron en la alcoba real para cerrar el business, no solamente van ellos, también van un elenco de jueces, caballeros, regidores, eclesiásticos, notarios, que se tenían que reunir alrededor del lecho conyugal para confirmar, como os digo, el buen facer de nuestro queridísimo Enrique IV. ¿Pero qué es lo que sucedió? Pues que lamentablemente la presión del público no le debió de satisfacer mucho a Enrique, y la noche de bodas con Blanca II de Navarra, el pobre Enrique IV no pudo terminar la faena, llamándole a partir de ese momento y quedando para la posteridad como Enrique IV el Impotente. También tengo que deciros que no tampoco sin razón, ¿vale? Porque la cuestión de que la primera noche no funcione la historia, pues hombre, todo el mundo puede tener un mal día. Pero la cuestión de todo esto es que Enrique IV estuvo casado con Blanca de Navarra 13 años. Y en esos 13 años, aun a pesar de que el tío hizo de todo, hizo ofrendas, hizo pociones, hizo brebajes exóticos, se hizo hasta una expedición a África a por cuerno de unicornio, el cual se consideraba que era afrodisíaco en la época. Pero, queridos míos, no hubo manera. El pobre rey nunca terminó de aquel buen facer con Blanca II de Navarra. Y al final, viendo que no había solución, pues lo que hace Enrique IV es irse a ver al Papa en Roma, y lo que le va a buscar es para pedirle la nulidad matrimonial. Y para justificarlo, lo que le dice además es que él no había podido culminar en esos 13 años nunca el acto con Blanca II de Navarra. Y además lo que él dijo fue que en realidad el problema no lo tenía él, y es que lo que sucedía era, según Enrique IV, es que Blanca II de Navarra le había hechizado.
y eso es lo que le había hecho perder la libido al pobre monarca. Es más, lo que le cuenta al Papa es que él con otras mujeres, con otras amantes que él tiene, que ahí sí, que ahí funciona Dabuti, que no tiene ningún tipo de problema, que el problema solamente lo tiene con Blanca. La cuestión es que el Papa pues se muestra muy empático con la situación del pobre Enrique y decide darle la nulidad matrimonial. Y gracias a ello, nuestro querido monarca se vuelve a casar otra vez. Y esta vez, como bien decías antes, Víctor, con una mujer que se llama Juana de Avis. Juana de Avis es una de las princesas de Portugal, la cual cuando se casa con Enrique solamente tenía 15 años. Y esta vez, cuando le toca el buen facer a nuestro querido Enrique, lo que le sucede es que en la noche de bodas, cuando tiene que cumplimentar su requisito indispensable en esta situación, lo que hace es andar un poquito más rápido que la primera vez y directamente echa a todo el mundo de la habitación para que nadie le moleste. Y, oye, no sé si por esto o por otras circunstancias, pero la cuestión es que esto funcionó. Y al poco tiempo de aquello, Juana de Portugal se queda embarazada, dando a luz en el Alcázar de Madrid, en donde a día de hoy está el Palacio Real, a una chiquilla que, debido además a una tradición portuguesa establecida en el momento de que las hijas llevaran el nombre de las madres, también se la llamó Juana. A esta mujer la deberíamos de conocer todos como Juana de Castilla, la hereda al trono castellano. Pero la cuestión de todo esto es que no salió exactamente como debía de ser. Y es que, amigos, lo de que Enrique IV fuera impotente tiene más miga de lo que nosotros podríamos pensar en un primer momento, ya que, por lo que parece ser, no es que Enrique IV fuera impotente por motivos médicos, sino más bien por gustos personales, ya que se tienen bastantes pesquisas de que Enrique IV, el impotente, era homosexual. Y claro, hay cosas que no se pueden forzar, queridos amigos. Cuando te gusta algo y la naturaleza te llama y te llama. No tiene más misterio. Y en realidad se sabe que Enrique IV tiene amigos muy especiales. Es más, entre los hombres de la corte destaca un hombre muy amigo de Su Majestad el Rey, un señor que se llamaba Juan Pacheco, marqués de Villena, y que al parecer podría ser el amante de Enrique IV en los primeros años de gobierno de este. Pero todo esto cambió cuando Enrique se casó con Juana, momento en el que no solamente cambió de esposa, sino que también cambió de mejor amigo. Es en este momento cuando aparece nuestro segundo personaje y con el que todo lo vais a encajar, ya que quien va a ser el nuevo amigo de Enrique IV va a ser don Beltrán de la Cueva, otro de los nobles importantes del siglo XIV, y que lo que va a suceder con él es que le va a quitar el puesto a Juan Pacheco. Y es entonces cuando los rumores se disparan en contra de Enrique. Y en los mentideros de Madrid se empieza a escuchar que el padre de Juana no es Enrique IV, sino don Beltrán de la Cueva. Y por ende, lo que termina sucediendo es que, como el rumor cala, a Juana la dejan de conocer como Juana de Castilla y la empiezan a conocer como Juana la Beltraneja. Y es que es ahí donde también entran los reyes católicos, en particular la figura de Isabel. Isabel se había casado por amor con Fernando I de Aragón, con lo que luego conoceremos como Fernando el Católico. Pero esto había desatado las iras del padre de Isabel, Juan II de Castilla, el cual termina depositando la corona en la figura de Enrique IV, el impotente, en contra de Isabel, porque ésta, desobedeciendo los deseos de su padre, decide casarse con Fernando y dejar de lado a la corona de Castilla en un primer momento. ¿Pero qué es lo que va a suceder? Posteriormente, cuando Juan II fallezca y Enrique IV también pase a mejor vida y la que quede para reinar sea Juana de Castilla, o como hemos dicho antes, mal llamado Juana la Beltraneja, Isabel decide declarar
una guerra civil en Castilla en contra de su sobrinastra, que lo que va a suceder con ello es que va a terminar desatando una guerra intestina justo en el territorio castellano, que al final va a ser simplemente una disputa entre los adeptos de Juana y los fieles a Isabel, que además lo que van a hacer es utilizar justamente esta historia de la Beltraneja para quitarle prestigio a Juana en el territorio castellano, diciendo que no es una reina legítima, mientras que Isabel sí que lo era. Al final terminan venciendo los partidarios de Isabel, y lo que sucede es que Juana queda abandonada a su suerte e Isabel se convierte en Isabel I de Castilla, o Isabel la Católica, como la conocemos todos. Otra historia que también me conozco un poco es la de Don Juan de España y Margarita de Austria. La lujuria desenfrenada a estos dos, o más concretamente a Don Juan, yo creo que le pasó factura, Víctor. Bueno, ya que estamos con los Reyes Católicos, pues vamos a seguir con los Reyes Católicos un poquito más. Tengo que deciros que la familia de los Reyes Católicos es crema sobre crema, o sea, todo sale bien, todo para nuestras historias de esta noche, todos los personajes nos cuadrarían maravillosamente bien. Y aunque de Fernando el Católico no nos vamos a parar a hablar en nuestro podcast de hoy, sí que os recomiendo que leáis sobre el final de la vida de Fernando el Católico, porque es cuanto menos fascinante. Pero ahora me gustaría centrarme efectivamente en la figura del hijo primogénito original de los Reyes Católicos, que es nada más y nada menos que Don Juan, el príncipe Don Juan. Don Juan de España, que ya era en principio Don Juan de España, ya que los Reyes Católicos todavía eran reyes de Castilla y de Aragón, pero a partir de ese momento ya empezamos a hablar de España como tal, como un reino unificado. Pues lo que sucede es que Don Juan de España es como os digo, el primogénito de los Reyes Católicos, y la cuestión es que no lo conocemos dentro de las líneas de sucesiones históricas porque murió joven. Y la cosa es que lo que se cuenta es que Don Juan de España murió por amor. Veréis, todo comenzó el 5 de noviembre de 1495 en Malinas, con la celebración por poderes del enlace de este queridísimo príncipe Juan con la princesa Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano I de Habsburgo. La cuestión es que a los 18 años, Don Juan era un mozo físicamente atractivo, aunque de complexión y de salud poco robustas. Se había educado bajo atenta mirada de no pocos supervisores, como eran doña María de Guzmán, doña Juana de la Torre o fray Diego de Deza, que son personajes muy virtuosos y muy buenos, en quienes se había delegado por parte de la reina Isabel la educación del príncipe heredero, mientras que ella se ocupaba obviamente de las tareas de gobernación del reino que le correspondían. Con estos maestros lo que sucede es que Don Juan va a aprender a amar los libros, pero el problema que va a tener es que no va a aprender nada de lo que podríamos llamar el negocio conyugal. Ese es Juan, pero la cuestión que tenemos por el otro lado, que es Margarita, es muy interesante justo por la contra. Lo que le sucede a la princesa Margarita es que pese a tener tan solo 16 años, ella ya había tenido una vida llena de vicisitudes. Contaba con su haber con un matrimonio infructuoso que había tenido con Carlos VIII de Francia, y se cuenta que en una situación de peligro que vive en la nave que le traslada a España cuando va a conocer al príncipe Juan, escribe para sí misma el siguiente epitafio viendo que la muerte se le aproxima rápidamente. Dice lo siguiente: yace aquí Margarita, infeliz ella, pues 2 veces casada murió doncella. Como podéis comprobar, la chiquilla ya tenía unos objetivos claros en su mente, ya veía como algo relevante en su vida esta situación,
Y entre los personajes que nos destacan justamente y nos puntúan justamente esta parte de la personalidad de Margarita, nos encontramos a un señor que es el duque de Maura, que ya nos muestra en sus cartas el ánimo inquieto y la reprise erótica de esta jovencísima princesa, lo que le hizo llevar la iniciativa sexual en los primeros momentos de relación con el príncipe Juan. Pero también tengo que deciros que el príncipe Juan empezó tarde, ¿vale? Pero aprendió rápido. Este se espabiló a la primera de cambio, ¿vale? Vio por dónde iban los tiros y dijo, yo me tengo que poner las pilas. Y lo que sucede es que, pese a su ignorancia inicial, como os digo, no queda a la zaga a la hora de dar rienda suelta a sus instintos más carnales, incluso pidiendo a sus padres, que ya ves tú qué forma de pensar más anacrónica sería para nosotros, pero le pide a sus padres yacer hasta en periodo de Cuaresma, que es una época que está vedada para el sexo en el mundo cristiano del momento. Así que, como veis, el ímpetu y el ardor es que les podía. La cuestión es que ya por fin Don Juan y Margarita se casan el 3 de abril de 1497, ya en vis a vis, los dos viéndose, y desde el primer momento en el que pudieron, pues se dieron de súbito al amor y se entregaron a él, pero sin oposiciones morales ni frenos, y claro, es que no es para menos, ya que según las descripciones de la época, nuestra querida princesa Margarita debía de no estar nada mal, para que nos vamos a engañar. Entre eso y que ya venía con iniciativa de casa, pues claro, Don Juan se le debió de ir la cabeza completamente al pobre diablo. La cuestión es que incluso tenemos más documentación que nos habla de la princesa Margarita, y en este caso, según Pedro Mártir de Anglería, la nueva princesa debía de provocar lo mismo que si contempláramos a la mismísima Venus, cual Marte pudo desear a la diosa de Chipre en hermosura, porte y edad. Así nos viene de Flandes esta beldad, sin coquetería ninguna, en el afeite ni en el atavío. Diríais que es la hija de Erecteo, recién escapada de los helados brazos de Bóreas. En fin, pero es que no hay mucho más que explicar, la verdad. Pero todo tiene sus consecuencias, y como os hemos dicho anteriormente, la salud de nuestro querido príncipe Juan pues no es la mejor del mundo, y lo que sucede es que es el propio Pedro Martín de Anglería quien también dice que hay que tener en cuenta estas cualidades, sobre todo por si nos traen la desgracia y la ruina de España, porque nuestro joven príncipe empalidece consumido de pasión. Vamos, que se le estaba consumiendo la vida al príncipe Juan con tanto ejercicio físico. Y en la corte, ya os digo que no hay no pocas preocupaciones por la salud del monarca, siendo los propios galenos y hasta el propio Fernando el Católico quienes exhortan a la reina Isabel de que intente poner alguna traba a la pasión desenfrenada de su hijo y de su nueva nuera, ya que el chiquillo pues es que tenía la cara pálida y flácida y era incapaz de andar, e incluso tenía problemas que le aquejaban, entre otras cosas, el estómago. Vamos, que le estaba afectando absolutamente todo. Pero la respuesta de la reina fue tajante. Lo que ha unido Dios, ¿quiénes son los hombres para separarlo? En este caso, además, nunca mejor dicho. La cosa es que al final los consejeros instan a la reina advirtiéndole de que ya en la infancia del príncipe este se mostraba débil en su constitución y que se le había tenido que alimentar hasta con pollos de gallina y otros manjares delicados para que pudiera sobrevivir a la crecida de la infancia. Pero la reina Isabel está como muy obcecada, es más, ella tiene la figura de su marido, de Fernando el Católico, como comparativa, y dice que si su padre era el hombre atractivo, robusto y gallardo que había sido, pues que menos que el hijo también lo fuera. Pero los galenos de la época le dicen que no es comparable, que su majestad el rey Fernando tiene desde su nacimiento un admirable vigor corporal y que no iba a ser la misma historia. Pero bueno, la idea de la reina, la verdad es que no se modifica mucho y se mantiene en su sitio.
también tengo que deciros una cosa. Bien sabe todo el mundo que nadie se puede morir del acto físico del amor, ya que, como decía el doctor Vallejo Nájera, a nadie le está dado tan dulce fin. El instinto antes de consumirte se agota por su propia saciedad antes de que pueda producir daño. Pero eso no significa que esta no fuera la causa de la debilidad del príncipe, ya que, como el arcipreste de Talavera también deja escrito en su obra La reprobación del amor mundano en 1438, dice que el amor, como lujurioso e vil acto, debilita los cuerpos humanos de 4 formas posibles, que son básicamente las siguientes. El arcipreste de Talavera lo que dice es que, bueno, la primera es que la lujuria es una causa eficiente y formal de debilitar el cuerpo humano. La segunda, que por mucha delectación o por mucha gran cantidad, pues al final lo que te termina pasando es que pierdes el apetito, pierdes la comer, se te quita la sequedad, o sea, te aparece un ardor intenso que te provoca sequedad, que tienes que saciar con el beber y bueno, que no te deja ni comer ni beber, que al final estás siempre pensando en lo mismo. Es más, lo que recomienda es que le den de beber al príncipe cosas frías, pero tienen que ser cosas frías de que estén fresquitas, porque como él dice, el vino, por ejemplo, no vale, porque el vino, por muy caliente, por muy frío que te lo sirvas, al final lo que te termina haciendo es calentarte al beber, ¿vale? Entonces, mal. Como decía el dicho popular, el ajo y el vino, medicinas de los villanos. Luego también la tercera dice pues que el amor y la lujuria privan al hombre del sueño, ¿vale? Que de la que tú estás haciendo lo que estás haciendo, pues claro, uno no, al final no, ni dormir, está siempre pensando en lo mismo, y es que ni duermes bien ni nada por el estilo. Y claro, si no duermes, si no reposas, pues se te priva de la vida, se te priva de la folganza, como llaman ellos. Y por último, que el amor y la lujuria como tal traen enfermedades y abrevian la vida de los hombres. Y como dice esto, hacenlos antes de tiempo envejecer y encanecer, los miembros temblar e incluso alguno de ellos, o en todo o en parte, perder, y con muchos pensamientos a las veces enloquecer. Para que veáis lo que te dice, o sea, simple y llanamente te está diciendo que te van a flaquear las piernas y que te vas a terminar volviendo loco como le des demasiado a lo que le tienes que dar. En fin, eran las teorías de la época. Tampoco tengo que deciros que muy desencaminadas, porque ya sabéis que todo cogido con mucho vicio bueno no es. Pero tengo que deciros también que por H o por B, el príncipe al final lo que le pasaba es que cada vez iba perdiendo más fuelle, cada vez iba perdiendo más la folganza, como decían ellos, y al final lo que iban acrecentándose también eran las súplicas que se les hacía a su majestad Isabel para que hiciera algo. Pero ella aplicó el lema del sum quique tribuere, que aplica Ulpiano y que dice, pues básicamente, dar a cada uno lo suyo. Es decir, tú con tus cosas y yo con las mías. Y es que en definitiva cuentas, la reina Isabel lo que termina considerando es que desde que Juan contrae matrimonio con Margarita, de ahí en adelante él haría lo que le pareciese. Aunque eso también tengo que deciros que no significa que Isabel no quiera a su hijo. Es más, cuando ya el príncipe Juan se pone enfermo de gravedad, porque esto al final le termina consumiendo realmente la vida, y estando en su lecho de muerte, el propio Fernando el Católico escribe cartas personalmente a Isabel intentando taparle un poco la verdad del final de la vida de su hijo, para que el disgusto que le iba a provocar no se la llevara por delante. Y es que, queridos amigos, la moraleja que debéis de sacar de todo lo que hemos estado hablando a día de hoy es que, como bien decía el maravilloso cantautor Javier Crae, no todo va a ser follar en la vida. Fíjate tú, ¿no? O sea, al final una vida plena de sexo y bueno, y encima le acompañaba, ¿eh? No te creas que se achantaba ni uno ni otro, ¿no? Fíjate cómo al final te quita la vida, qué curioso. Así que no voy a añadir más a este tema, la verdad. No me quiero involucrar mucho. Poco más que añadir. Yo la verdad es que cuando estuvimos investigando sobre el personaje, yo decía, es que
coger todo con tanto vicio no es bueno, ¿vale? Igual que beberse 10 litros de agua en un día no es bueno, estar siempre pendiente de la misma historia tampoco lo es. Y el problema es que decirle que no a un rey hay veces que se convierte en tarea ardua o complicada. Sí, pero bueno, cuando va de rey a rey, de rey a reina o de príncipe a princesa, entiéndeme, o sea, estamos hablando de un estatus muy igualitario, ¿no? Quizás, pero bueno, como tú dices, ¿no? Lo poco guste, lo mucho acaba cansando e incluso te acaba matando, ¿no? En este caso. Pero bueno, en fin, ¿cómo son estos nobles, no? ¿Qué cosas tienen, oye? Víctor, los lugares e historias de las que hoy nos has hablado, ¿aparecen en rutas que organizáis por Madrid? Pues, hombre, la verdad es que son rutas que, vamos, son historias que hasta hace relativamente poco no sabíamos muy bien dónde encajar. Creíamos que podía ser algo atractivo para que la gente que viniera a visitar Madrid y que le gusta un poquito este tema del morbosillo le entrase el gusanillo, pero tenemos una visita que vamos a abrir, que ya hemos abierto en realidad este mes, que se llama Impar. Es una visita que vamos a hacer para solteros exigentes, como diría un anuncio conocido, y vamos a intentar trasladar a todos aquellos que quieran venir con nosotros a escuchar estas historias un poquito picantonas, un poquito curiosas que tenemos en Madrid, en el cual pues la historia no solamente nos habla de batallas militares y de reyes y de reinas y de historias más típicas, sino que también de vez en cuando pues nos encontramos con pequeñas perlas que todas juntas pues nos pueden hacer una tarde cuanto menos entretenida y sugerente. Bueno, ¿y cómo pueden encontraros y ponerse en contacto con vosotros si están interesados, por ejemplo, en esta ruta, ¿no?, de solteros exigentes? Pues mira, Víctor, como siempre, en nuestro teléfono de contacto, en el 695-02-8067, y si no, a través de la página web que tenemos abierta de MAD Experiencias, que es www.madexperiencias.com, y allí tenéis ya el correo y todos los contactos pertinentes para que si queréis visitarnos y compartir con nosotros un ratito de vuestro tiempo, estemos a vuestra total y absoluta disposición. Perfecto. Bueno, dije solteros exigentes, también para solteras exigentes vale la ruta también, no hay que dejar fuera. Hombre, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo es que soy de las personas de la gramática de Nebrija, y en este caso el plural masculino, mientras que no lo cambie la RAE, sirve para todo el mundo. Pero vamos, bienvenidos y bienvenidas, por Dios, que está todo el mundo invitadísimo a acompañarnos. Es más, en la variedad está el gusto, que se dice. Efectivamente, Víctor, efectivamente. Bueno, pues nada, pues como siempre, un placer charlar contigo, tener estas historias, ¿no?, aquí que compartimos con nuestros amigos que nos están escuchando, como siempre. Y nada, seguimos, te digo lo mismo de siempre, seguimos aplazando esas visitas que tenemos y bueno, ya cada vez queda menos. Así que cuídate mucho, Víctor, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Otro para ti, Víctor. La próxima vez que nos veamos, pues nada, ya tendrás hasta para elegir. Tendrás masones, tendrás espías o si no, historias picantonas por Madrid, que también las hay. Cuídate mucho. Esa no me la pierdo, Víctor. Cuídate.